Restaurante La Barbacana, Pollo San Juan y Boing Jump patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este patrimonio que se convierte en nuestra tradición en estos lunes de PTV. Una tradición que les lleva todos los lunes a aquellas circunstancias culturales, patrimoniales, del acervo cultural de Málaga que ponemos de manifiesto en este programa. Y hoy vamos a tener un programa especial, una conjunción de artistas que confluyen en la Catedral de Málaga y en el entorno de ese barroco, de ese siglo XVIII, como les decía, una conjunción de estrellas, puesto que cada uno en sus disciplinas, escultórica, arquitectónica y musical, han formado parte del barroco malagueño y sobre todo parte de la historia en cada una de esas disciplinas en las que se inmiscuyeron de manera magistral. Como magistralmente nos tiene acostumbrado Fernando Joyero, que es la marca primordial tras la que se encuentra Fernando Martín Barba, de realizar ofertas benéficas, obras benéficas en este caso, y sobre todo a través de esas subastas benéficas que realiza en este caso con la Cofradía de la Pollínica, en la organizadora junto con Fernando Martín, Fernando Joyero, y les recordamos que el próximo viernes 24 tendrá lugar en el AC Málaga Palacio la siguiente de los encuentros para recaudar fondos para esa actividad benéfica que la Cofradía de la Pollínica lleva a cabo. No se pierdan, les decíamos, el próximo viernes a las 21 horas en AC Málaga Palacio, una subasta de joyas y pinturas, pintores malagueños de primera plana, de primera categoría y calidad, así como los primeros y principales joyeros y las principales joyas pueden ser adquiridas en esta subasta y además compartir benéficamente pues todos aquellos encuentros que realiza Fernando Joyero y en este caso la Cofradía de la Pollínica. Recuerden, el próximo viernes 24 tenemos una cita con lo benéfico, con el arte, con las joyas y con la pintura, como tenemos siempre cita en este espacio con los microespacios referidos a personajes de Málaga o aquellos que han estado en nuestra ciudad, que han tenido que ver mucho con esta ciudad. Pero el de hoy, como les he dicho en otras ocasiones, sí que nació en Málaga, pertenece a Málaga, tenemos una sala que nos recuerda su presencia en esta tierra, además de múltiples facetas del personaje que vamos a ilustrar en el día de hoy. José Moreno nació en Málaga en 1887. Fue una importante figura en la generación del 27. Archivero, bibliotecario, poeta, crítico, historiador de arte y dibujante, entre otros, comienza a codearse con jóvenes poetas como Emilio Prados, Alto Laguirre, José María Hinojosa o José María Subirón. Edita la revista Gibralfaro y trabaja en otras como Ambos, Vida Gráfica o Litoral. Se muda a Madrid, donde colabora con la Institución Libre de Enseñanza y frecuenta la residencia de estudiantes. Realiza labores como responsable de archivos y como historiador especializado en arte. Contribuye además a la investigación del patrimonio artístico de España y a la divulgación de la arquitectura moderna. Al comienzo de la Guerra Civil, José Moreno marcha en exilio a Estados Unidos y después a México. En 1944 publica su autobiografía. Muere en México en 1955. Por su labor es nombrado hijo de la provincia de Málaga en 1998. En cuanto a su obra artística, muchas de sus pinturas son conservadas en el Museo de Málaga. De cabecera hay que tener a Moreno Villa, porque de cabecera nos dice nuestro invitado, que ya decía, es la tercera vez que vengo ya, pues, y muchas más que tendrá que venir. Don José Luis Romero Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decía, y introducimos así tu presencia también, de cabecera, Moreno Villa. Sí, por interesante porque el libro de Vida en Claro es su autobiografía y nos cuenta el ambiente de la residencia de estudiantes, que ya hablamos el otro día también, y cuenta todo la participación, los inicios de Dalí, el mundo de García Lorca y el de Ricardo Orueta, que era en cierto modo era el protector de Moreno Villa. Y como Ricardo Orueta escribió sobre Pedro de Mena,
Moreno Villa también, como historiador, publicó un artículo sobre los Pedro de Mena que está en el Museo de Málaga, en la aparición de la Virgen a San Antonio. Hizo un estudio comparativo con obra de Alonso Cano, y describe muy bien cómo era la habitación de Ricardo Urueta, su actividad fotográfica, las investigaciones, o sea que es un personaje muy interesante para mí. Pues nos ha servido sin Y saberlo. porque además han dicho bien, él siempre dijo, yo soy un poeta, que para vivir soy archivero y que lo que me gusta es pintar. Así que el personaje es su biografía. Y un investigador, al igual que el amigo que traemos en el día de hoy, recordemos que José Luis Romero, además de historiador del arte, es también conservador de la Junta de Andalucía, conservador del patrimonio de la Junta de Andalucía, y que nuevamente vuelve a estar con nosotros porque Fernando Ortiz no deja de estar de moda o vigente en estos días, pero concretamente ahora asociado a un ciclo de conferencias y conciertos, pero principalmente conferencias, al unísono con la exposición que ya hemos traído a este programa y sobre todo con la incursión de varios personajes desde un punto de vista arquitectónico, como fue el maestro Ramos, Antonio Ramos, desde un punto de vista musical, como fue Juan Francés de Iribarren, y desde un punto de vista escultórico, como es el propio Fernando Ortiz. Confluencia de tres magníficos y grandes artistas del 18 del barroco en una misma en un mismo centro, como es la catedral o incluso el obispado, ¿no? Muy bien. Sí, porque la exposición de Fernando Ortiz, sabemos ya que no se conocía prácticamente a Fernando Ortiz, hoy ya lo podemos conocer. Pero la importancia del principio, Ars Málaga, y dirigido por Miguel Ángel Gamero y Gonzalo Talecu, plantearon de que querían también un componente, por una parte científico, académico, y por otra parte musical. Da la coincidencia que Fernando Ortiz vive en el centro, a mediados del siglo XVIII. En ese periodo también trabaja en la catedral como maestro capilla Juan Francés de Iribarren, que se conmemora este año el 250 aniversario de su muerte. La catedral, Antonio Alpino después nos hablará, tenía ya una programación también musical y hemos querido unirlo y unir una tercera persona, que es Antonio Ramos, el arquitecto de la catedral, en la catedral y otro edificio de la ciudad en la que hubo escultura de Fernando Ortiz. Por lo tanto, Ortiz, Iribarren y Ramos coincidieron, por lo menos en 25 años, en la catedral. Tenemos que explicar también, al hablar del maestro mayor, en este caso de Antonio Ramos de la Catedral, que fue uno de los que confluyó en esa construcción de la catedral que se aletargó o que se expandió en el tiempo, es decir, que fueron varios maestros y que la obra arquitectónica de la catedral, Antonio Ramos sí fue uno de los principales y que más aportación hizo, ¿no? Exactamente. Antonio, en realidad el primer maestro es José de Bada, un granadino, que se establece, el maestro de la Catedral de Granada, que se establece en Málaga para hacer la catedral. Y su aparejador va a ser Antonio Ramos. En realidad, en principio, Antonio Ramos comenzó asentando piedras y tallando ese relieve central, era cantero, escultor, etcétera. Pasó a asentista y después aparejador de la obra, y cuando en 1756, que una fecha que yo insisto mucho, muere Bada, él pasa a ser maestro mayor, aunque tardó mucho en reconocer, pero la actividad la siguió desarrollando. Informes y todo. Sí, pero siguió desarrollando la actividad sin reconocimiento, digamos, sin titular, ¿no? Ese 1756, insisto, es el año que Fernando Ortiz ha ido a Madrid, ha trabajado en el Palacio Real y ha vuelto. Pues a partir de ese año, Antonio Ramos, como maestro mayor de la catedral, y Ortiz, como el gran escultor que tiene título académico y además trabaja en el Palacio Real, van a coincidir en varios momentos dentro de la catedral, uno trabajando como arquitecto y otro como escultor. Y después seguiremos desarrollando, Ramos será el que construirá el Palacio Episcopal y Ortiz es el que hará la Virgen de la Angustia que corona la fachada. Por tanto, y otros edificios de la ciudad, Ramos interviene como arquitecto y el escultor de la época con más prestigio era Fernando Ortiz. José Luis, hay que renombrar también y decir el magnífico templo y la magnífica arquitectura que tiene Málaga con la catedral. Muchas veces pasa desapercibida en libretos, en estudios, y incluso los propios malagueños creemos que tenemos una catedral normal,
en el sentido general de la palabra. Tenemos una catedral normal y sin embargo es una de las joyas del Renacimiento con una terminación barroca que no tienen otras. Exactamente. Nuestra catedral tiene, como se sabe, hasta el crucero es renacentista, va en paralelo a lo que es la Catedral de Granada y en la de Guadix. Y es Diego de Siloé el que interviene en cierto modo asesorando, porque en realidad son otros arquitectos que construyen. Entonces tenemos esa parte. Y después tenemos esa ampliación, siguiendo mucho la estructura renacentista, pero la decoración barroca. Y lo único que tenemos es que no se llegó a terminar, por como sabemos, la torre, ni la decoración escultórica que rodeaba el templo, que eran los 12 apóstoles y el Padre y el Salvador, ¿no?, que iría al centro. Hemos estado hablando de la construcción de esta catedral en imágenes que estamos viendo en ese momento y de la confluencia de diferentes artistas y sobre todo la confluencia cuando había mucha diferenciación entre quién era un arquitecto, quién era un escultor, quién era un pintor, qué trabajos realizaban y quién mandaba también. Claro, hombre, en la construcción manda el arquitecto o maestro mayor de la catedral, indiscutiblemente. Al escultor Fernando Ortiz se le encarga, por ser, como digo, el prestigio, con ciertos artistas de prestigio, tan prestigio que cuando se tiene que cubrir el suelo, el que da el informe de la calidad del mármol no es el arquitecto, va a ser Fernando Ortiz. Se lo van a pedir porque como él fue supervisor de las canteras de Andalucía para suministrar las obras al Palacio Real, la catedral le pide el informe a él, no al arquitecto. Por tanto, como vemos que el arquitecto manda, pero Ortiz tenía tal prestigio en la ciudad como gran experto en mármol, etcétera, que la catedral le pide el informe a él. Prestigio, y hablamos de cantera de la que se utilizó o parte de la piedra utilizada todavía pervive, la cantera está casi intacta. Bueno, las canteras en Andalucía, casi todas las canteras están intactas. Bueno, se utilizaron cantera de Coín, cantera de Torros, Tolox y Torros de las dos. Algunas ya han desaparecido, como las de Torremolino, que se citan en los informes de Fernando Ortiz. Esas han desaparecido, pero las canteras, él informó desde Filabre, Almería, Macael, hasta la cueva de Naracena, o sea que él recorrió toda Andalucía viendo canteras y suministrando material al Palacio Real de Madrid. Y después hay una cuestión y es, decíamos, obra inacabada. Evidentemente lo conocemos todos, que la catedral es una obra inacabada en muchos aspectos, no solo en la torre, ¿no? Como una obra inacabada fue la terminación o la conclusión, el remate, nunca mejor dicho, de ese ático del Obispado de Málaga, que enlaza la escultura con la arquitectura y con la catedral y con el espacio que es donde se desarrolla, que es el barroco malagueño y el siglo X, el 1718. Por supuesto, la catedral va a ser la catedral, Palacio Episcopal y otros edificios del entorno van a crear en realidad el barroco malagueño es del 18. Es decir, le damos poco. San Felipe Neri es del 18. La Victoria se reforma a principios del 18. El barroco malagueño es del siglo XVIII. Y hay tres artistas importantes arquitectos. Felipe de Zurrúnzaga, que es el que hace la Victoria y otros elementos. José de Bada y Ramos, que es el que va a ocupar casi toda la segunda mitad del siglo XVIII. Esos son los tres grandes arquitectos de la Málaga barroca, ¿no? ¿Qué aspectos tienen que confluir en un punto para que tuviéramos ese prestigio y seguramente la catedral, la construcción de una gran obra maestra que traía a maestros? Claro, en la catedral, comprende que la catedral es el templo principal de la diócesis, no se construyen catedrales todos los años ni todos los siglos, y Málaga, por haber tenido la catedral inconclusa desde el final del 16 hasta el 18, pues ahí había habido un vacío, o sea que no tenemos la catedral del 17, no existe, solamente el coro de Mena puede ser la única pieza barroca del 17, y todo es 18. ¿Por qué? También se debe, además que se construyó con un impuesto que se recogía del puerto, como sabéis, es que el siglo XVIII es un siglo de auge económico. Se van reduciendo las pestes, la epidemia, las muertes, entonces, y hay un aumento sobre todo la mitad del 18, en toda Andalucía hay un aumento de la agricultura y la economía. Por eso el 18, en Antequera, Écija, Priego, Osuna, es un barroco del 18 todo. ¿Por qué? Porque es el dinero, el nuevo rico, el que hace que invertir y renovar todo el barroco anterior. Por eso tenemos casi toda Andalucía del siglo XVIII. Si analizamos la confluencia de artistas,
además de ver ahora que pasaremos a la imagen de la que nos estamos refiriendo, hay otra imagen que tiene que ver, y ahora también después lo entroncaremos con los músicos, con la capilla, que en este caso fue labrada o fue pedida a través de los maestros de capilla de la Catedral de Málaga, Iribarren, y de la ampliación o de una ampliación de una parte de la catedral, con lo cual se construye esa capilla y se le otorga la titularidad o el prestigio de la capilla a los propios músicos. Una fecha voy a decirla, pero en 1763 la obra está muy avanzada. Entonces la catedral desde el siglo XVI hasta ese momento había estado separada por un muro la parte antigua de la nueva. Antonio Ramos solicita permiso para quitar ese muro, que se fue muy informado y se tardó 3 años o 4. Pero en 1773 ya hay un intento de vamos a comunicar las dos partes para ponerlo en uso. En ese momento el Cabildo recibe peticiones, un canónigo pide la capilla de San Rafael y se lo concede, y Ortiz hace la escultura y el retablo, y los maestros de capilla solicitan una capilla, y lo que se le da es el altar del lado izquierdo de la capilla de la Virgen del Rosario. El cuadro de Alonso Cano lo preside, y a la izquierda, que ahora hay una Virgen de Belén, pues ahí tuvo el altar con su patrono, que es San Blas, y ese San Blas es obra de Fernando Ortiz, y en ese momento pues coincide como maestro de capilla Iribarren y Ortiz como el escultor, que es el que está haciendo las esculturas de ese momento para decorar estas nuevas capillas que se están produciendo. Un San Blas que ha llegado en nuestros días y que está precisamente en la exposición. exposición. Sí, un San Blas que ha llegado, en una época de Orueto lo atribuyó a Mena, pero poco después él mismo lo descartó como Mena y ya lo atribuyó a Ortiz, todos hemos aceptado a Ortiz, y ahora hemos podido comprobar que, bueno, que el estilo es clarísimamente una obra de Fernando Ortiz de ese año, aproximadamente 1773-65 es la pieza. Y después de la obra que estábamos hablando y que también existía el desconocimiento de ver un edificio y no analizar en la fachada principal, que es uno de los principales atrayentes arquitectónicos del propio edificio del Obispado de Málaga, como es en ese ático de la fachada, la capilla que queda en la misma, dedicada a la Virgen de la Angustia por el titular del Obispado en aquellos entonces, que era granadino. Sí, José Francisco de Castilla es el obispo que tuvimos granadino, llega también a mediados del siglo XVIII y coincide con estos tres músicos en el tiempo también. Yo creo, siempre he querido que también era un protector de Fernando Ortiz, porque todas las obras que él interviene como patrono, como obispo, como diócesis, Ortiz está presente en ellas. Y cuando Antonio Ramos realiza el Palacio Episcopal, en la fachada coloca una Virgen de la Angustia. En realidad no es una reproducción exacta de lo que es la Virgen de la Angustia, porque Fernando Ortiz se dio la libertad de hacer una representación de la Piedad, que es el tema iconográfico de la Virgen de la Angustia granadina, pero sí es una Virgen de la Angustia por devoción de José Francisco de Castilla, y hay un manuscrito que nos cuenta, que está hablando, el siglo XVIII está hablando del Palacio Episcopal, y nos dice que Fernando Ortiz murió a 2 días o 3, quedaba por terminar la escultura. Esa es la última obra de Fernando Ortiz, que lo termina un granadino que estaba en la catedral en ese momento, por tanto es la última obra de Fernando Ortiz, y hemos querido que la exposición se hiciera en ese Palacio Episcopal, porque su última obra decora la fachada de la catedral, del palacio. Una Virgen de la Angustia que los compañeros nos van a poner en esa fotografía para que podamos también estar viendo, mientras que la explicación de esa iconografía. Y también me gustaría un poco explicar cómo se ha estructurado el Congreso de Conferencias. Estas conferencias, en resumen, hemos intentado, yo empiezo el día 23, jueves, con una conferencia mía, que para no repetir tanto lo de Fernando Ortiz, quiero hablar de los viajes que hizo Fernando Ortiz por Andalucía y las obras que se han localizado en ese recorrido, como consecuencia posiblemente de su paso por esos pueblos, como el prestigio de la cultura académica. Como él trajo la influencia italiana a Málaga, el profesor el catedrático de arte Juan Antonio Sánchez López nos va a hablar de la influencia italiana en Andalucía, que fue muy importante, sobre todo en la parte de Cádiz. Como él trabajó en el Palacio Real, hay la profesora María Luisa Tárraga, que hizo la tesis doctoral sobre Juan Domingo Olivieri, el director de escultura del Palacio Real, nos va a hablar del Palacio Real Juan Domingo Olivieri. Y como siempre somos un hija menor del arte granadino,
Pues el día 10 de enero, el profesor Juan Jesús López Guadalupe, que es de Granada, nos va a hablar de la influencia de José de Mora y la familia de Mora en el 18. Y por último, le hemos pedido a la profesora Charo Camacho que nos hable del entorno arquitectónico de las obras de Fernando Ortiz, que es prácticamente las obras de Antonio Ramos, 11 de enero, jueves. Todo eso, como decíamos, confluye en muchos aspectos en esa iconografía de la Virgen de la Angustia, que es la que les solicito a mis compañeros, que se puede ver en el palacio, en la fachada de ese palacio, y de la que hablábamos, que está inacabada, o que no llegó a acabarla, ¿no? Le faltó 2 días o 3 para acabar, es decir, prácticamente lo que le acabaría era el tema de pulimento y otros aspectos secundarios, ¿no? La obra ya estaba hecha cuando él muere. Ajá. Aunque la pieza después, según un texto que tiene la fachada, no se coloca hasta un año después, 1772. Claro, decíamos una Virgen de la iconografía es de la Angustia, pero recrea una piedad, Es una piedad. Además la iconografía de una piedad que ya preconizó Miguel Ángel, Exactamente, sigue el modelo, ¿no? Sigue una secuencia del modelo de Miguel Ángel, no es una copia, pero es una interpretación de ese modelo de Cristo caído sobre las piernas de su madre, de la Virgen. Una imagen que también sufrió los percances de la contienda civil, de los años del 31, principalmente el 31, donde fue apedreada, deteriorada y después recuperada. Exactamente, como sabemos, el 11 de mayo del 31, del 11 al 12, arde el Palacio Episcopal y sufre golpes en la nariz de la Virgen, de Cristo, y algunos golpes en el paño también. Y en el paño también, de los golpes que desde abajo se le podía lanzar, porque es difícil que alguien entrara porque estaba ardiendo el Palacio Episcopal, claro. Con lo cual tiene una historia. Sí, por supuesto, de recuperación patrimonial también la tiene. Se puede decir que hemos recuperado a Fernando Ortiz múltiples veces. Sí, por supuesto, de las obras, y es muy importante que se haya salvado esta obra, porque tenemos el relieve del Palacio Real y esta documentada. Otras son atribuidas por mí o por otros historiadores, ¿no? El relieve del Palacio Real, en la propia exposición sí vemos una recreación fotográfica. Es una reproducción a escala del relieve original. Que tiene mucho de valor por la estancia de Ortiz en el Palacio Real, por ese cambio italianizante. Exactamente, y por la iconografía, que es la alegoría de la filosofía, no es un tema religioso, es un tema, pues bueno, profano en cierto modo, ¿no? Y bueno, está muy bien resuelto como composición y como talla en sí o labra del mármol, ¿no? José Luis, recordemos que las conferencias de las que estábamos hablando, la confluencia de esos artistas, empezarán el 23 de noviembre y terminarán el 11 de enero con Rosario Camacho. Y que evidentemente se celebrarán en el Palacio Episcopal. En Ars Málaga, y 7:30 es el horario que tienen todas en común. Y después nos desarrollará Antonio que la conferencia de Charo Camacho terminará con una partitura de Iribarren, para unir al arquitecto y al músico que, bueno, que rodearon en cierto modo a Fernando Ortiz. Un músico que también está de aniversario, al igual que Fernando Ortiz, con lo cual es una confluencia de signos, de ¿no? artistas, y de signos y de artistas también. Y recordemos también, y volvemos a recordarles, porque no nos cansamos, la propia exposición que se desarrolla en Ars Málaga en torno a la figura decíamos la otra vez que estuvimos aquí, del mejor escultor, uno de los mejores escultores que ha tenido Málaga, en el sentido de que también ascribíamos a Pedro de Mena y esa Granada-Málaga en la autoría de la fecha. Y seguimos diciendo que no se dejen de perder la exposición y cómo está desarrollada y cómo entenderemos mucho mejor la mentalidad, la forma, la actitud y el arte de Fernando Ortiz. Y conoceremos la calidad artística que desarrolló, y se explica un poco el prestigio que en su época tenía y últimamente no lo ha tenido. Porque tuvimos la gran suerte de poder visitarla este pasado fin de semana, con explicaciones de José Luis Romero Torres, y verdaderamente la pasión que siente por Fernando Ortiz, que parece ya de la familia, ¿no? La transmite en la explicación de
de estas obras, sobre todo de los viajes que realizó Ortiz a lo largo de su vida, de su corta vida, porque tenemos que decir, y lo primero que extraña es en tan poco espacio de tiempo cómo llegó a acaparar tanto, puesto que estuvo un tiempo en esos viajes de las canteras. Ahora, ¿no?, que estamos hablando de artistas, Iribarren vivió muchos años, nos lo dirá Antonio, Ramos 80 años vivió Ramos, y Fernando Ortiz 55 años. O sea, una diferencia de años, le faltaron muchos años para tener una producción más amplia de obra de arte. Sin embargo, con lo que nos ha conservado después de tanta destrucción, pues podemos conocer que tenía una gran calidad artística en su obra, como el Santo Ece Homo del Portal de Osuna, esta Virgen de Ceuta, que es la Virgen de los Dolores del Calvario, la Virgen Servita de Málaga, Cristo del Amor, en fin, que hay un repertorio muy amplio de obras de muy buena calidad. Claro, que recordemos también que cuando, y antes lo comentábamos nosotros, cuando hablamos de imágenes que reciben culto, sí, en este sentido hay dos tipos de culto, un culto visual y expositivo, pero no deja de tener, por ejemplo, las imágenes sagradas de Málaga, un culto en la propia capilla o lo que era la capilla, claro, del obispado. Están en la capilla del obispado, están expuestas, está claro, es un concepto de exposición entre comillas. También están expuestas en una iglesia. Hay dos tipos de rezo, puedes rezar en voz alta o en silencio y para el interior, o sea que cada uno, no se le prohíbe a nadie rezar, no, se prohíbe poner velas por el tema de seguridad de las imágenes, pero cualquier persona puede hacer su rezo en cualquier lugar, ¿no? Pues recuerden que les recomendamos la visita a la exposición, Palacio del Obispo, Ars Málaga, la Plaza del Obispo, donde pueden acceder a la misma con un reducido precio. Incluso los malagueños tienen el precio más reducido. Incluso también pueden visitar la exposición, pueden visitar la catedral y después pueden visitar las bóvedas de la propia catedral, que también hay un continuo para también visitar y escuchar las conferencias de las que le estamos hablando, así como los conciertos. Y para hablar de una cosa y de otra, después de la publicidad, vamos a tener un encuentro entre artistas, unos de la palabra y otros de la composición, la música, y vamos a hablar de ese maestro, compositor, maestro de capilla de la Catedral de Málaga, al que estábamos refiriéndonos, Juan Francés Iribarren, y vamos a hablar de Ortiz y vamos a hablar de Antonio Ramos, pero todo en confluencia con estas conferencias. Así pues, eso va a ser después de la publicidad, no se lo pierdan. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Boing Jam, tu centro de ocio en Málaga. Más de 2.000 metros cuadrados para el juego y la diversión. Parque de bolas, zona de salto, camas elásticas, máquinas recreativas, cafetería, tienda de golosinas. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Haz tu reserva y soñemos juntos. Boing Jam, número 1 en España. Vaya lío. ¿Y ahora cómo les explico que podemos ir a más de 130 comercios? Entre bares, tiendas de moda, farmacias, con descuentos increíbles. Y además con premios, regalos. Madre mía, madre mía. La esencia es sabor a Málaga, es fusión, es gastronomía, especialistas en carnes de gran calidad. La esencia cuenta con una gran selección de tapas, productos ibéricos, huevos escondidos, tataki y tartar de atún. Para sus desayunos, tapeos, almuerzos y cenas, la esencia es ese rinconcito agradable y especial. Tenemos un reservado para sus reuniones y eventos. La esencia es tradición. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Malagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.
Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante-cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Cuando le gritas, me gritas. Cuando le pegas, me pegas. Cuando la obligas, me obligas. Yo oigo, yo veo, yo siento. Si la maltratas a ella, también maltratas a tu hija, a tu hijo. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Y volvemos y lo hacemos con mucha música, pero una música a nuestros oídos siempre es nuestro vocabulario, el malagueño, el del día a día. Sepamos, pues, en el día de hoy, esa música que traemos, ese rin, tin, tin, que todas las semanas les traemos una palabra determinada del vocabulario, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque ya saben que nosotros tenemos una manera de expresarnos, de actuar y de relacionarnos, y muchas veces hay gente que dice que no nos entiende, pero somos muy repulidos en muchas ocasiones. Sepamos darle brillo a nuestro vocabulario con más vocabulario. Escamondao. Apunta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que escamondar es limpiar los árboles quitándoles las ramas inútiles y las hojas secas, o aquella otra acepción que indica la limpieza de algo quitándole lo superfluo. Pues bien, en Málaga, escamondao hace referencia a la limpieza, pero a la persona o a un lugar o objeto, aludiendo a que el niño va muy escamondao por limpio y que aquel lugar quedó no limpio y arreglado, sino escamondao. Muy escamondada, que está la plaza del obispo con esa fuente. También hablaremos un día de la fuente de la plaza, pero hemos hablado de la catedral, de Antonio Ramos, hemos hablado del palacio del obispo y de la figura de Fernando Ortiz en consonancia escultórica, en este caso con la propia catedral, con la capilla de San Blas, con la imagen de San Blas, y hablábamos de un maestro de la catedral, un maestro compositor, organista, y una de las principales figuras de la música en cuanto al barroco se refiere. Y lo teníamos en Málaga porque era malagueño, y lo teníamos en la catedral porque fue prolífico en la creación de obras, más de 1000 obras, Juan Francés de Iribarren. Y el concierto, los conciertos, la proyección de un CD y todo aquello que tenga que ver con la música en ese entorno fue presentado días atrás y fue unificado, como decíamos, a las figuras de esos artistas. Y por eso, en el día de hoy, además de José Luis Romero Torres, el profesor, maestro, historiador y conservador de la Junta de Andalucía, con el que hemos estado hablando, saludamos muy efusivamente y damos las gracias porque también están de gira, no solo los músicos de la actualidad están de gira, sino los organistas también hacen gira, y saludamos a Antonio del Pino, que es el segundo de los componentes de ese órgano malacitano y el organista segundo de la Catedral de Málaga. Muy buenas tardes, don Antonio. Y efusivamente a un maestro, a un profesor de órgano, de clave, que nos viene desde Roma, en este caso, y saludamos también efusivamente, Federico del Sordo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Antonio, decíamos, importantísimo la recuperación que de unos años a esta parte se están haciendo de las piezas y de la obra del maestro Juan Francés de Iribarren, pero ahora se confluyen los 250 años, aniversarios, que confluyen con el de Fernando Ortiz, y ponéis de manifiesto muchas más obras inéditas. Sí. Decimos inéditas porque solo se tocaron una vez la creación de obras que realizaba la catedral, y en este caso el organista, para la Navidad. Exactamente, sí.
Bueno, como decía, el maestro Juan Francés de Iribarren desarrolló el magisterio de capilla de la Catedral de Málaga entre 1733 y 1767, año en el que muere. Y como decías también, pues su legado, que se conserva en la torre de la catedral, pues está en torno al millar de obras, que es muchísimo. Y bien, esta efeméride del 250 aniversario de su fallecimiento en Málaga, junto a la efeméride de Fernando Ortiz, escultor, pues nos pareció que era la ocasión propicia para unar fuerzas, ya que la unión hace la fuerza, y mostrar hasta qué punto la Málaga del 18 fue una ciudad emergente y una ciudad muy activa en lo que a arte se refiere. La catedral se estaba terminando de construir a partir de la década de 1720, Fernando Ortiz estaba esculpiendo, informando sobre las canteras de mármol, viajando por toda Andalucía, etc. Iribarren, aún no saliendo de Málaga, como él dice en una carta poco antes de morir, en 34 años no he salido de Málaga, nos dejó un legado de 1 millar de obras, como digo, que, pues bien, si como tú dices, estamos haciendo una labor de recuperación, pues hasta recuperar todo lo que hay, pues francamente poco. Hay obras como el repertorio en latín, que se usaba reiteradamente en el culto, y hay otras obras en lengua vernácula, es decir, en castellano, que se interpretaban una sola vez en la historia. De hecho, si alguna vez raramente se repetían, en la partitura se anota, se volvió a interpretar en 1757, porque era algo insólito. Muchas de estas composiciones, especialmente las del ciclo de Navidad, las del ciclo del Corpus y las de la Purísima, se componían una sola vez. El cabildo pagaba a poetas de la corte para que mandaran las letras y el maestro de capilla, con mucho tiempo de antelación, componía la música que ya en esta época se estaba ensayando, puesto que los maitines de Navidad eran una de las fechas más esperadas durante el año. Y en estos maitines, en el lugar en el que litúrgicamente debían tener lugar los responsorios, la Iglesia muy sabiamente ponía estos villancicos y repartía en pliegos impresos, que se conservan en colecciones tanto en el Ayuntamiento como en el Archivo de la Catedral, las letras, porque las letras son divertidas, hilarantes, populares, cómicas, pintorescas, y no hacían más que acercar el misterio de la Encarnación a un pueblo, pues, sencillo y en gran parte también analfabeto y letrado. Entonces, como digo, estos grandes estrenos en una ciudad en la que no había ópera ni teatro, pues era el acontecimiento del año. Y eso que, por un lado, acabo de decir que parece encantadoramente local, resulta que no lo es tanto, y que tenemos un compositor de la altura de otros grandes compositores a nivel europeo. Eso es lo que ha hecho que el profesor del sordo, que es profesor de órgano en el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, donde yo estoy haciendo como el que termina la tesis, se fijó en el trabajo y dijo, pero si este compositor... Y yo quise ir con un poco de humildad porque, bueno, el repertorio local, ¿no? Pero ¿cómo repertorio local? Entonces él tuvo la iniciativa de en abril, cuando se estaba grabando el CD con la OFM, él quiso venir a grabar, a tocar el clave y a dirigir. Es decir, él ha hecho una cosa como hacían los antiguos, sentarse al clave y tocar al mismo tiempo que dirige, con la complejidad que eso acarrea. Y una vez que se remangó y se metió a fondo en la música, fue para él un descubrimiento. Y para mí una satisfacción de ver que tantas horas de archivo, los que nos dedicamos a la investigación sabemos cuántas horas de soledad, de sacrificar la familia o el ocio o el descanso. Dijimos, bueno, pues el trabajo no solo ha merecido la pena por lo que a lo local se refiere, sino porque se cumple la corazonada que estábamos hablando de un grande del barroco español y muy al nivel del barroco europeo. Y eso lo puede decir él, que como especialista en barroco italiano, pues tiene una perspectiva europea del fenómeno que hablo. Profesor, ¿teníamos un gran compositor? Claro que sí, porque en este compositor van confluyendo muchos estilos, muchas maneras de escribir, claramente muchas ideas bien, excelentemente desarrolladas. Nos encontramos en la obra que está descubriendo, está sacando del archivo de la catedral el profesor Del Pino, piezas litúrgicas que se refieren a la aria de ópera italiana. Esto no tiene que nos sorprender, porque toda la música de esta época es la parte mejor de la música, ¿no? Y la ópera también, la ópera, ¿no?, del teatro secular, era vista como algo de
de excelente, entonces no es raro que muchos compositores sacan esta forma para ponerla a los pies del altar, a los pies de la iglesia. Entonces vamos a encontrar en esta obra excelentes, digamos, pinturas, frescos, ¿no?, de este estilo italiano de la ópera. Pero hay una escritura también más seria, digamos, ¿no? Escritura que se refiere a un estilo antiguo, es decir, ¿no?, un estilo de la fuga, del cánone. Y además en esta obra, es como justamente estaba diciendo aquí el profesor Del Pino, hay también melodías y un approach a la música que es más popular. La razón es la ha dicho el profesor Del Pino. La Iglesia nunca rechazó totalmente la relación, ¿no?, con el pueblo, con la cultura popular, porque sabía que su misión es propio, ¿no?, llevar la palabra de Dios a la gente, ¿no? Bueno, a esta época todo el rito, el culto se decía en lengua latina, que era algo de muy importante, universal, pero como la gente no podía entender el latino, algunas veces iba acercándose a la cultura popular a través de la música, porque la música, per un cierto sentido, representaba una forma de lenguaje, de idioma universal. Y este músico está capaz de mezclar, reunir todo esto con un arte excelente. Podemos compararlo a los máximos músicos italianos, alemanes, franceses, ¿no? Claro, las relaciones entre Italia y España eran fortísimas, porque en un cierto sentido la Italia era como una colonia, ¿no?, artística, cultural, histórica, filosófica, religiosa. Tenemos que no olvidar que, por ejemplo, el Concilio de Trento fue por buena parte la realización de un proyecto religioso, histórico, teológico español. En el siglo XVI, aquí en España tenemos figuras como Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y lo mismo Sant'Ignacio de Loyola. Parte del proyecto de educación del clero, incluida la educación musical, fue parte de un proyecto que salió de la compañía de Jesús, que fue fundada por Sant'Ignacio de Loyola, ¿no? Y es muy importante, toda esta tradición española espiritual fue reflectarse en el arte pintórica y musical italiana. Y es verdad que los españoles sacaban, ¿no?, estilos, ¿no? Hay un tratadista que dice en un tratado de bajo continuo, en la segunda edición que fue hecha en el 1735 más o menos, este tratado fue escrito dos veces, una vez en 1704, otra vez cerca 25 o 30 años después. Digo, ahora los españoles tenemos que aprender el estilo del bajo continuo italiano, porque es tan importante que no podemos evitar de aprenderlo. Entonces, estas relaciones en esta música de Francisco Juan Iribarren se ven fortísimas. Y el producto es increíble. Creo que toda Europa y todo el mundo tiene que conocer las obras de este compositor. Y no solo una cosa que comentaba antes viniendo para acá, que Iribarren en los 34 años que estuvo en Málaga, sin salir, como él mismo dice, al final de sus días, experimenta una evolución en una ciudad que no dejaba de ser una ciudad de provincia, del barroco español, que bueno, pues combina lo popular con lo culto, lo hispano antiguo con lo italiano novedoso, pero hay una evolución hasta hacia el estilo galante, hacia el estilo clasicista, ¿no? Puesto que estamos hablando de un barroco tardío. Pero bueno, él podía haber estado marginado en una ciudad de provincia, aislado, viviendo de un arte que dominaba a la perfección, y sin embargo, ya desde la década de 1740 al final, y sobre todo en 1750, que es su periodo de madurez, ¿no?, un estilo que tú lo escuchas y tú dices, esto es Haydn, esto es Mozart, cuando Mozart no había nacido. Y cuando Vivaldi pues llevaba 9 años muerto, y cuando Bach no había muerto pero era ya alguien trasnochado, y cuando Händel pues bueno, vivió de su popularidad, ¿no? Y él contaba eso, cómo este autor que vivía tan marginado de los circuitos europeos pudo evolucionar hacia el estilo galante, él solo. Es curioso, José Luis, también cómo se une el que la música llegue al pueblo, y de ahí las letras y la cercanía, incluso las risas que decía Antonio, y cómo la imaginería
se realiza también, y sobre todo más a través de Trento, para que llegue al pueblo, para que conmueva y la cercanía, música, esculturas queden en el mismo nivel, ¿no? Sí, bueno, lo ha dicho, las artes plásticas en general y también la música y la literatura, a partir de Trento, se vuelca en la difusión y sobre todo en humanizar los textos, aunque se hable en latín, pero siempre está la versión castellana. Lo que ha dicho me ha interesado mucho porque lo que hay que estudiar en Málaga ahora es no los artistas sueltos, sino la relación de todos estos artistas, porque curiosamente está hablando de un tema de música europea aquí a mediados del 18, en arte, a mediados del 18 lo que se difunde es un elemento decorativo llamado rocalla que se importa de Francia. Y en Málaga, en el Museo de Málaga, tenemos una cafetera con una gran rocalla, que es obra única, y es de lo primera demostración de que el arte francés había llegado antes de mediados del siglo XVIII a Málaga, que si lo unimos al tema musical, y Málaga era más cosmopolita de lo que pensamos, aunque dice que éramos, pero teníamos puerto. Sí, y el puerto de Málaga, claro, aunque no es el puerto de Cádiz, que es el gran puerto de entonces con América, pero sí es un puerto que hemos tenido colonia de genoveses, de franceses, así que, y en el 18 sobre todo, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar de un punto de vista global las influencias que vienen de Europa desde mediados del siglo XVIII en Málaga, que es muy importante. ¿Por qué? Porque se está manifestando en la música, se manifiesta en una platería, que es una cafetera, se manifiesta en temas de escultura también. Por lo tanto, alguien tendría que coger todos estos flecos y dar una visión global porque como ha dicho Antonio, el siglo XVIII barroco es el gran siglo de Málaga, eso es indiscutible, ¿eh? Y se está demostrando en la música, en la escultura y en otras manifestaciones artísticas. Antonio, hablábamos antes con José Luis, el ciclo de conferencias en torno a Fernando Ortiz, a la catedral, Antonio Ramos, existe también un ciclo acompañado musical que tiene sus fechas, sus días y sus interpretaciones. Sí. Pues la primera de ellas es este viernes, que es el motivo por el que el Maestro del Sordo nos honra con su presencia, en el que haremos una selección de los grabados en el CD de la Orquesta Filarmónica de Málaga con la soprano Eugenia Boix. Perdón. La siguiente cita será un amigo común, el 14 de diciembre, Gianluca Libertucci, muy querido por nosotros, un magnífico organista y mejor persona, el organista de las audiencias del Santo Padre y profesor de órgano Venecia, del Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia. A continuación de una conferencia en el Palacio Episcopal, se hará un concierto en la catedral, porque los órganos de la catedral son de este periodo, un poquito más tardíos que el fallecimiento de Iribarren, 1782, pero bueno, este contexto clasicista del último tercio del siglo XVIII, con música italiana, con música de la época del Palacio Real, puesto que en aquella época en el Palacio Real teníamos a Scarlatti y a Boccherini, que era o el más español de los italianos o al más italiano de los españoles, ¿no? Y luego obras del propio archivo de la catedral del siglo XVIII, puesto que esta novedad de los dos órganos gemelos generó una literatura en torno a ello, y bueno, yo voy a tener la osadía de tocar a dúo con Gianluca, lo que supone un honor, evidentemente. Y la clausura, digamos, del ciclo en lo que a la catedral se refiere será el 20 de diciembre con el concierto de Navidad de la catedral, en el que reflejaremos el Iribarren más popular en contraposición al de este viernes, que es el más culto, el más profundo, el más místico, el más elaborado. Y el 11 de enero, en la conferencia que desarrollará Rosario Camacho, pues pondremos la banda sonora e ilustraremos con obras del propio maestro Iribarren y quizá del maestro Jaime Torrens, que fue el que culmina el siglo, ¿no? ¿Habría tenido el maestro del sordo la oportunidad de tocar estos órganos? Que de cara, los malagueños siempre hemos tenido los órganos como una de nuestras obras maestras, ya no por la edificación arquitectónica del mismo, sino por el sonido, evidentemente, ¿no? Sí, claro, tuve el honor de tocarlo durante una competencia de cultos corales, de cultos vocales, y la emoción fue enorme, indescriptible, porque
la cosa increíble de estos instrumentos es que a pesar que no existía tecnología, ¿no?, para medir el sonido, las frecuencias, la reflexión del sonido, se funde perfectamente, no solo como imagen, también como sonido. Podemos decir que el órgano no es solo el instrumento mismo, ma el instrumento más el ambiente arquitectónico. El ambiente arquitectónico es la caja grande, más grande, que se encuentra alrededor del instrumento. Y en particular en las iglesias españolas pasa que los órganos no están encima a la puerta donde se entra, ni atrás del altar normalmente, sino en medio, para razones, ¿no?, juntas también a la reforma del Concilio de Trento. Esto es muy particular para mí que soy italiano. Ver un órgano al centro de la iglesia es ver verdaderamente un instrumento para rezar de una manera muy particular, ¿no?, acompañado o alternato con el órgano. La emoción aquí en Málaga fue enorme. Porque doble fachada. Sí, doble fachada, con este monumento de una belleza absoluta. Tendremos que estar un día y hacer un reportaje especial en torno a la instrumentación y en torno al órgano de Málaga, que sí merece la pena. Lo que merecerá la pena era teneros a vosotros tres en el día de hoy, visitar la exposición de Ortiz, visitar la Catedral de Málaga y ver cómo Antonio Ramos generó todo un proyecto arquitectónico que venía anteriormente de Bada, que después Aldehuela retomó finalmente, y visitar esa capilla, no ver al San Blas porque está en la exposición, pero sí... Los órganos tienen su razón de ser en el derribo del muro que separaba la obra nueva de la obra vieja. Como ha explicado José Cuando Luis se derriba en torno a 1770, el órgano que se usaba, que era del siglo XVII, quedaba ya totalmente ridículo, pequeño y obsoleto, a pesar de los aumentos que se le había hecho a lo largo del XVIII, para una catedral de esas dimensiones. Entonces, cuando el Cabildo, después de un proceso que resulta prolijo explicar aquí, decide acometer la obra de un órgano a la altura, nunca mejor dicho, a la altura de la nueva fábrica, y el obispo Molina Lario, enamorado de lo que estaba viendo, costea de su propio pecunio un órgano con la condición de que sea gemelo. Por eso estamos hablando de los órganos gemelos barrocos europeos, de estilo español, lógicamente, porque ya sabemos que no son órganos alemanes, que se conservan. Solo se conserva un conjunto parecido en Cuenca, además del mismo organero y del mismo arquitecto, Aldehuela y esto de la orden, pero son más pequeños y anteriores, con lo cual Málaga es como se suele decir, la versión aumentada y corregida. Y como conjunto de barrocos de órganos de estilo español hispano, se conservan también los de México. Catedral. Sí, pero no son ni mucho menos como los de Málaga. Pues eso pondremos en valor. Gracias, José Luis, Federico, Antonio, y nos vemos en la Catedral, en Art Málaga y en todas aquellas conferencias y ciclos y conciertos que tienen programados. No se los pierdan, y nosotros volveremos el próximo lunes y muchas más cosas les traeremos de la Catedral en próximos programas. Restaurante La Barbacana, Pollo San Juan y Boeing Jump han patrocinado este programa.